Ok, Jorge, puedes iniciar, por favor. Sí, ¿Se puede ver, profesor? Sí, se ve, inicia. Ya. Ya. Bien, profesor y compañeros, en esta oportunidad les voy a explicar acerca del flujo de caja. ¿Qué es un flujo de caja? Se dice que el flujo de caja se denomina o se llama cash flow y ayuda a la proyección de ingresos y egresos de efectivo de una empresa para un periodo determinado. Y es una herramienta clave para analizar una propuesta de negocio. Para poder ser leído por los demás, se deben conocer los supuestos o datos sobre los que se basa cada flujo de caja. En el flujo de caja tenemos los siguientes ingresos y egresos. En los ingresos tenemos ventas al contado, cobranzas de ventas al crédito, ventas de activos fijos, préstamos de accionistas, préstamos de instituciones financieras, entre otros. Y en los egresos tenemos pagos a proveedores comerciales, pago de remuneraciones y beneficios, pago de servicios a terceros, pago de impuestos, pago de otros costos fijos, pagos por la compra de activos fijos, amortización de créditos de accionistas y amortización de créditos bancarios. El flujo de caja se clasifica en dos partes, ¿no? Tenemos el flujo de caja financiero y el flujo de caja económico. En su estructura básica, como ya les venía mencionando, tenemos el presupuesto de caja económico y el presupuesto de caja financiero. De forma global se considera la inversión fija, el capital de trabajo, el valor de recupero, los ingresos, los egresos. De parte de presupuesto de caja financiero tenemos los préstamos, la amortización y el interés. Métodos para elaborar un flujo de caja. Por el método directo tenemos el flujo de caja financiero. Que resulta por los cobros por actividades operativas menos los pagos por las actividades operativas. Este método se basa en los cobros y pagos efectuados. En el segundo punto tenemos el método indirecto, que vendría a ser el flujo de caja económico. Y este resulta en base de la utilidad del ejercicio más la depreciación y amortización del ejercicio. Este método se basa en los ingresos y gastos pagables. Ahora tenemos los índices de rentabilidad en el flujo de caja, que vendrían a ser dos: el valor actual neto y la tasa interna de retorno. En el valor actual neto, dice que mide el cambio en la riqueza del inversionista al realizar la inversión. En los resultados podemos tener, si el valor actual neto es positivo, significará que habrá ganancia. Si el valor actual neto es negativo, significará que las ganancias no son suficientes para recuperar el dinero invertido. Si el valor actual neto resulta igual o cero, el proyecto es indiferente. En la tasa interna de retorno indica que las entradas de efectivo de una inversión sean iguales al valor actual de las salidas en efectivo de esta inversión. También podemos analizar los siguientes resultados. Si la tasa interna de retorno es mayor que el costo del capital, la inversión es rentable y se acepta. Pero si la tasa interna de retorno es menor que el costo de capital, la inversión no es rentable y no se acepta. Pero si la tasa interna de retorno es igual al costo del capital, la decisión será indiferente y si se acepta o no a la inversión. Por último, tenemos los pasos para elaborar un flujo de caja. Como primer paso debemos proyectar los ingresos. Como segundo, debemos calcular la compra de activos y gastos preoperativos. En el tercero, debemos señalar los gastos operativos. En el cuarto, debemos armar el flujo de caja. Por último, debemos buscar los resultados óptimos. Gracias, profesor. Eso sería todo. Ok, gracias a ti, Messi. Muy bien, gracias. Vamos con Julie Edith. Julie
Edith a la 1, Julie, Edith a las 2, Julie, Edith a las 3. Vamos con Lisette Wampa. Lisette a la 1, Lisette a las 2, Lisette a las 3. Vamos con Lidia Cruz. Profesor, buenas noches, presente. Mientras inicia. ¿Me permite, profesor? Sí, dale. Inicia. Ok, si se ve. Vale. Profesor, buenas noches, compañeros todos. Voy a exponer en cuanto a flujo de caja, pero como sabemos hay varios tipos de flujo de caja. He tomado en cuenta en especial el flujo de caja de inversión. Tenemos como concepto el flujo de caja es el registro de todos los ingresos y egresos de caja a lo largo del tiempo. Dicho flujo se puede proyectar para efectos de la evaluación de la viabilidad de un proyecto. La evolución esperada del proyecto se puede resumir en estados financieros pro forma proyectados, como son los balances, estados y pérdidas y ganancias o flujo de caja. Para la mayoría de analistas financieros, el estado relevante es el flujo de caja, el cash flow, es decir, cuando hay ganancias. Podemos dar también que el flujo de caja hace referencia a las entradas y salidas netas en cuanto al dinero que tiene la empresa o proyecto en un periodo de tiempo. Luego de construir el flujo de caja de proyecto, se descuenta el resultado de una tasa adecuada, de tal modo que se pueda cuantificar la generación para el valor agregado. Pues como comprendemos o como podemos comprender cómo fluye el dinero dentro y fuera del negocio, es vital para evaluar el bienestar financiero del proyecto. Eso es el objetivo del flujo de caja, un estado financiero de la empresa que nos brinda la información necesaria sobre la salud de la organización. Y podemos ver como objetivo, podemos determinar la viabilidad financiera del proyecto o de la empresa. Como segundo tenemos si la empresa o el proyecto bajo análisis tiene la capacidad de generación de valor. Y como tercero, analizar la liquidez del proyecto. Y como cuarto tenemos analizar los efectos que tendría la financiación en la rentabilidad y la liquidez del proyecto. En las finanzas corporativas se emplean varios conceptos vinculados en cuanto al objetivo, a los flujos de caja, que es importante para tomar en cuenta los tipos. Es decir, el flujo de caja libre, el flujo de caja de inversiones y flujo de caja de financiación. Y podemos resaltar en el flujo de caja libre, que es el cálculo de inversiones necesarias y los beneficios entregados por un proyecto a lo largo de su vida proyectada, sin considerar las restricciones de capital que pudieran tener los inversionistas. Es decir, que el cálculo de flujo de caja de inversiones es el cálculo de los recursos financieros que deberán optar los inversionistas en un proyecto a los beneficios que se obtendrán. Como tercero tenemos el flujo de caja de financiación, que es el cálculo de requerimiento de financiamiento del proyecto, es decir, sus pagos y el ahorro en impuestos derivados en esta financiación. Aquí tenemos un pequeño concepto, cómo se calcula en cuanto al dinero, cómo podemos calcular. El flujo de caja es igual a beneficios netos, más amortizaciones, más provisiones, más cuentas por cobrar, menos cuentas por cobrar. Y cómo fluye el dinero dentro y fuera del negocio es vital para evaluar el bienestar financiero del proyecto. Ese es el objetivo del flujo de caja, un estado financiero de una empresa que brinda la información necesaria sobre la salud de la organización. Y también podemos resaltar acá de que es muy importante el flujo de caja
ya que en algunas oportunidades va a salir negativo, ¿no? Si la diferencia es positiva, señala que la empresa dispone más efectivo al final de un periodo determinado. Si la diferencia es negativa, implica que tiene menos cantidad de efectivo al final de un periodo concreto, en comparación con el saldo inicial. Al final de un proyecto, tendría que hacer un comienzo de un periodo. Por ende, se sienta más dinero o que haya más dinero dentro de la empresa, ¿no? Tenemos la importancia. ¿Por qué es importante calcular el flujo de caja? Es importante por la falta de efectivo. Es una de las principales causas del fracaso empresarial. Si él o la entidad no podrá hacer frente a los gastos para poder pagar los préstamos bancarios y los impuestos o mejor dicho, de adquirir nuevos activos, entre otras operaciones necesarias en el día de que uno pueda seguir en la empresa, ¿no? Y como segundo, tenemos de esta manera el estado de flujo de caja determina de que si una empresa tiene suficiente efectivo para llevar a cabo estas operaciones y por lo tanto que tiene como solvencia en finanzas. También tenemos que es un indicador clave para el rendimiento, la liquidez y la solvencia del negocio, en cuanto que ayuda a tomar las decisiones formadas. Como componentes, en cuanto al flujo de caja como en proyecto, tenemos que puede invertir 4 conceptos: los activos fijos, intangibles y los gastos preoperativos. Dejemos al capital de trabajo por un momento. En cuanto podemos resaltar en las inversiones en activos e intangibles, tenemos que tener en cuenta la depreciación y amortización y el valor de recuperación, así como lo hemos resaltado, como podemos calcular el flujo de caja. Que tenemos que tener un cuidado con los gastos operativos, ya que son gastos incurridos antes del desarrollo del proyecto, que impactarán el flujo de distinta manera. Aquí podemos notar la evaluación. Tenemos un poco de cómo lo podemos visualizar uno por uno en cuanto al proyecto. ¿Qué entiende el proyecto y su propósito? Que reconoce, como todos tenemos, reconoce los componentes del flujo de caja durante la lectura. Podemos identificar el costo medio ponderado capital, que es el horizonte temporal de evaluación de proyectos. 4, tenemos, empieza a desarrollar los componentes de flujo de caja en las inversiones. Tenemos como quinto que se podemos desarrollar los cálculos de ingresos y egresos que generen. 6, tenemos que podemos profundizar con tranquilidad el capital de trabajo. 7, ahora tenemos que tener nuestro flujo de caja económico, es decir, que si es viable o no. 8, ahora debemos evaluar la viabilidad del proyecto para los inversionistas, que podemos identificar el tipo de financiamiento que tiene el proyecto. Si existe diferencias, fuentes del financiamiento. Tenemos que tener un financiamiento que también genere beneficios. Tenemos que revisar el flujo de caja que podemos haber olvidado en alguna parte, ¿no? Para que la empresa no caiga. Ya que podemos ver que el flujo de caja es importante en muchos campos en la gestión de proyectos, ya que nos permite saber si este va a tener problemas de tesorería que requiera la financiación externa o también se puede autofinanciarse la empresa. No obstante, hay que estudiar la forma muy detallada el proyecto, tanto el estado de flujo de caja como balance general y el estado de resultado que pueda tener la empresa, ¿no? Para poder llegar a una conclusión, podemos pensar en un nivel de efectivo de una empresa, es decir, el cash flow, ¿no? Si hubiera una ganancia, que puede estar aumentado ya que podría haber
algo de beneficio para la empresa en cuanto al proyecto perdón, al flujo de caja en proyectos. Ese sería todo, profesor. Muchas gracias. Ok, muy bien, vale, gracias a ti. Luz Mamani o Luz Clarita. Luz Clarita a la una, Luz Clarita a las dos, Luz Clarita a las tres. Mayra Vargas. Mayra Vargas a la una, Mayra Vargas a las dos, Mayra Vargas a las tres. Melanie Grace. Presente, profesor. Muy bien, Hice puedes con mi compañera iniciar. Solange. Solange, con Solange eres, ¿no? Sí, profesor. Ya, inicié. Ya, profesor. Voy a comenzar. Si se ve, dale. Profesor, ¿se ve? Si se ve, dale. Sí. Ay, está lento. Ya. Buenas noches, profesor y compañeros. El día de hoy vamos a exponer acerca del flujo de caja con mi compañera Solange Peraltella Lima y quienes hablan Melanie Grace. ¿Qué es el flujo de caja? El flujo de caja es una información muy importante para conocer el estado financiero de una empresa. Además, es un indicador que señala la capacidad que tiene un negocio para solventar sus dudas. También es un término financiero que hace referencia a todas las entradas y salidas de dinero que se dan de una empresa, como por ejemplo los ingresos y los gastos. Y también determina la salud de la empresa, pero en un periodo determinado. Asimismo, ayudará a obtener la acumulación neta de sus activos líquidos en un rango de tiempo. Importancia del flujo de caja. Es hacer un balance del flujo de caja en un procedimiento esencial para cualquier negocio, ya que permite determinar si es necesario obtener un financiamiento externo o operaciones cuando las operaciones marchan bien. Como por ejemplo también permite llevar un registro de cómo gasta el dinero la empresa, ayuda a realizar planes de corto plazo y facilita la toma de decisiones. Tipos de flujo de caja. Flujo de caja de operación. Este es el dinero que ingresa y se gasta al realizar actividades que se encuentran directamente relacionadas con la empresa, como por ejemplo los sueldos o el alquiler de un establecimiento. Flujos de caja de inversión. Se refiere al dinero que ingresa o gasta al momento de adquirir un producto que pueda generar un beneficio para la empresa en el futuro, como por ejemplo una nueva maquinaria. Y flujo de caja financiero, que son los fondos que se gastan al momento de realizar operaciones relacionadas con el dinero, como por ejemplo la compra de una parte de una empresa o el pago de algún préstamo o también los intereses de un crédito. ¿Cómo calcular este flujo de caja? Lo importante es saber interpretar los resultados con fin de tomar las decisiones correctas para la continuidad de la empresa. Y tenemos estos 3 pasos para calcular el flujo de caja. El primer paso es contar con información sobre los ingresos y egresos de la empresa. Segundo, sería volcar la información, o sea, trasladar la información de una tabla para facilitar la organización y calcular el total de ingresos y total de gastos de cada mes. Le doy el pase a mi compañera para que termine la exposición. Continuando con la exposición, la fórmula del flujo de caja se va a obtener sumando el beneficio neto más la amortización
más las provisiones, más las cuentas por pagar y le restamos lo que son las cuentas por cobrar. Cuando se aplica esta fórmula, se debe tener en cuenta que el resultado te dará una perspectiva clara sobre el futuro de la empresa y también te aportará lo que es la información sobre la solvencia de la misma y te servirá para tomar decisiones, lo cual será la clave para el crecimiento. Siguiente. Las diferencias del flujo de caja libre y el flujo de caja neto. El flujo de caja neto nos informa sobre el efectivo que entra y sale de la empresa y se calcula sumando las amortizaciones efectuadas en el espacio de tiempo en que se ha adquirido el beneficio neto. Gracias a este indicador, la empresa conoce su volumen de liquidez durante un periodo de tiempo determinado. El flujo de caja libre hace referencia al flujo obtenido a través de las actividades de explotación de una empresa. Para calcularlo, basta con descontar aquellos importes relativos a las inversiones llevadas a cabo para conseguirlo. Se podría definir como el dinero que queda tras pagar los gastos de la empresa. Gracias a este flujo de caja libre, podemos saber el margen operativo bruto que necesitamos para que la empresa siga operando. Siguiente, por favor. Beneficios del cálculo y gestión de flujo de calidad. A grandes rasgos, todas las ventajas se podrían resumir en un incremento de control financiero. Sin embargo, para concretar, se deben tomar los siguientes cálculos. El primero es respetar el pago a tus empleados. El segundo es realizar las inversiones adecuadas. El tercero, optimizar los beneficios. El cuarto, aumentar la reserva del capital. El quinto, expandir tu empresa. Y por último, solicitar un crédito bancario. Como podemos observar en la diapositiva, este es un ejemplo de un flujo de caja. Lo primero que se debe considerar son el total de ingresos y el total de egresos. Por ejemplo, en el primer mes tenemos un total de ingresos de 27,000 y un total de egresos de 22,950. Para hallar el saldo neto, se hace la resta del total de ingresos menos el total de egresos, lo que nos daría 4,050. Y para el saldo acumulado, como es el primer mes, se coloca la misma cantidad. Para hallar el segundo mes es el mismo procedimiento, solo que al momento del saldo acumulado se va a restar lo que es se va a sumar, perdón, lo que es el saldo neto más el saldo acumulado, lo que nos daría en el segundo mes 15,985. También, en conclusión, si el saldo es positivo, significa que los ingresos del periodo fueron mayores a los gastos. Y si es negativo, significa que los egresos fueron mayores a los ingresos. Eso sería todo, profesor. Gracias. Gracias, profesor. Ok, muy bien. Ok, vale, perfecto. Muy bien. Seguimos, que nos gane la hora. Melissa Porroa, a la una. Melissa Porroa. Buenas noches, profesor, presente. Muy bien, Melissa, ¿con quién eres? Estoy con mi compañero Wilber Relly, profesor. Ya, de una vez inicien. Dice B, pueden iniciar. Ya, profesor. Bueno, profesor, compañeros, compañeras, tengan muy buenas noches. En esta oportunidad, mi compañero Wilber y mi persona vamos a dar a conocer sobre el flujo de caja. El flujo de caja hace referencia a las salidas
a las salidas y entradas netas del dinero que tiene una empresa o proyecto en un periodo determinado. Los flujos de caja facilitan informaciones acerca de la capacidad de la empresa para poder pagar sus deudas. En este caso, tenemos el flujo de caja positivo y negativo. El flujo de caja positivo indica que los activos corrientes de la empresa están aumentando, lo que le permite liquidar deudas, reinvertir en sus negocios, devolver dinero a las acciones, pagar los gastos y proporcionar una amortización contra futuros desafíos financieros. El flujo de caja negativo indica que los activos corrientes de la empresa están disminuyendo. Al empresario siempre le conviene tener un flujo de caja positivo, pues tendrá más personas interesadas en comprar parte de su negocio, bancos que estén dispuestos. Tipos de flujo de caja. He considerado 3 tipos de flujo de caja. Uno de ellos es el flujo de caja de operaciones. Esto nos quiere decir que el dinero ingresado o gastado por actividades directamente relacionadas con la de la empresa. El flujo de caja de inversiones es el dinero ingresado o gastado resultado de haber dedicado un dinero a un producto que beneficia en el futuro. Por ejemplo, podría ser, digamos, en materias primas o en maquinarias. El flujo de caja financiero nos indica que el dinero ingresado o gastado como resultado de una empresa es el pago del préstamo o los intereses. Continúa mi compañero Wilber Ya, Relli. compañera, profesor, voy a continuar. Bien, cómo hacer llegar un flujo de caja? Para realizar un flujo de caja, el primer paso es contar con la información sobre los ingresos y egresos de una empresa. El segundo paso es acudir a tu libro contable para ordenar la planilla del cálculo. Y por último sería conociendo los saldos de cada periodo mensual, pues se puede proyectar el flujo de caja para el futuro. El flujo de caja tiene una serie de filas y columnas que deberán llevar para obtener los resultados financieros. Los elementos que se deben llevar son, primero tenemos la fecha y nos dice que esta aportada se irá llenando a la par de todos los tipos de transferencia que hagan, sean ingresos o egresos. Después tenemos el concepto, que es el título de la operación que se está ejecutando. Después código es el cual, es en algunos de los casos las empresas asignan un código a los movimientos. Entradas son las columnas de las entradas, se registran en los ingresos, puede ser ventas o cobros realizados. Salidas, esta columna está exclusivamente para los egresos de la empresa, puede ser los pagos que se hacen de los negocios. Saldos, es a través de su suma y resta en esta columna conocemos cuál es el estado actual de la caja. ¿Qué es importante hacer un flujo de caja? Es importante hacer un flujo de caja son los siguientes. Tenemos 3 importancias de la caja. El primero nos dice el flujo de caja te anticipa para un posible déficit de efectivo. De este modo podrás obtener acciones y buscar financiamiento si es necesario. En el segundo, un conjunto de caja podrá sustentar futuros requerimientos y créditos e incluso tener un plan de negocios sólido. El último, el flujo de caja es importante porque te permitirá conocer saldos positivos acumulados, que podría representar una inversión para el crecimiento de tu empresa. Este tipo de información se registra como intereses ganados en en el apartado de los ingresos. Ya en la cambio de página, compañera.
El piojito, hermano, el piojito, soy el piojito. ¿Para qué sirve el flujo de caja? Tenemos en este caso tres conceptos por los cuales nos sirven. En el primer concepto nos dice que el flujo de caja nos sirve para analizar la viabilidad del proyecto de inversión. Los flujos de caja son las bases para calcular el valor neto y la tasa de interés de retorno. El segundo nos dice que detectar problemas de liquidez. Ser rentable no es sinónimo de liquidez. Una empresa puede tener problemas de efectivo y ser rentable a la vez. El último, el flujo de caja sirve para pedir la rentabilidad o crecimiento de un negocio, aun cuando las normas contables no representan adecuadamente la realidad económica de una empresa. Bien, esto sería todo sobre el flujo de caja, profesor. Gracias. Ok, muy bien chicos, perfecto. Muy bien, gracias. Seguimos. Mili Araceli a la 1, a las 2 y a las 3. Nancy Huanca Batallanos. Nancy. 1, Nancy 2, Nancy 3. Nidia Cintia Patiño. Nidia. Buenas noches, profesor. Muy Presente. bien. ¿Eres sola con alguien? Sola, profesor. Ya, listo. Inicia, por favor. Iniciamos de una vez, por favor. Iniciamos. Dale, Nidia. ¿Se logra visualizar? Sí, claro que sí. Puedes iniciar. Bien, profesor, compañeros y compañeras, muy buenas noches. Hoy les voy a exponer acerca de lo que es el flujo de caja. Ya, ¿qué es el flujo de caja? Desde ya podemos señalar que el flujo de caja hace referencia a las entradas y salidas netas de dinero que se dan en una empresa o proyecto en un periodo determinado. Se trata de una herramienta clave en toda empresa, porque al tener un flujo de caja ordenado podemos evidenciar la salud financiera de la misma. ¿Para qué sirve un flujo de caja? Nos permite ordenar los ingresos y egresos, salidas de dinero de la empresa para un tiempo definido. Con esto podemos conocer la liquidez del negocio y tomar decisiones. El flujo de caja hace referencia a la cantidad neta de dinero que se transfiere dentro y fuera de una empresa. De esta forma, el capital que cobra, venta de productos o servicios, efectivo procedente de cuentas por cobrar, conforman las entradas. Los elementos del flujo de caja son los problemas de liquidez. El ser rentable no significa necesariamente poseer liquidez. Una pyme puede tener problemas de efectivo aún siendo rentable. Por lo tanto, permite anticipar los saldos en dinero. Para analizar la viabilidad del proyecto de inversión, los flujos de fondos son la base de cálculo del valor actual neto y de la tasa interna de retorno. Para medir la rentabilidad de un negocio, cuando se entienda que las normas contables no representan adecuadamente la rentabilidad económica. Tipos de flujo de caja. He considerado tres: el flujo de caja operativo, el flujo de caja de inversión y el
flujo de caja financiero. El flujo de caja operativo es el que se genera a partir de las actividades propias de la actividad empresarial. Se conoce como flujo de caja operativo. Y el flujo de caja de inversión es el capital invertido y generado a partir de los valores del mercado de productos financieros, acciones, valores y bonos, o de la compra o venta de activos tangibles e intangibles como propiedad y equipo. Se denomina flujo de caja de inversión. El flujo de caja financiero es el flujo de caja financiero, procede de las actividades financieras del negocio. Las entradas del efectivo de este tipo de actividades pueden consistir en cobros por la emisión de acciones o deudas y de los bonos y préstamos. ¿Cómo se calcula el flujo de caja? El flujo de caja puede resultar positivo o negativo si la diferencia es positiva. Señala que la empresa dispone de más efectivo al final de un periodo determinado. Si la diferencia es negativo, implica que tiene menos cantidad de efectivo al final de un periodo concreto en comparación con el saldo inicial al comienzo de un periodo. El flujo de caja es igual a beneficios netos, más amortizaciones, más provisiones, más cuentas por pagar, menos cuentas por cobrar. La importancia del flujo de caja. Es un indicador clave del rendimiento, la liquidez y la solvencia del negocio que ayuda a tomar decisiones informadas. El estado de flujo de caja es una herramienta fundamental en manos de los inversores para diagnosticar la salud financiera de una empresa antes de apostar por ella. Estudiar de forma detallada tanto el estado de flujo de caja como el balance general y el estado de resultados de la empresa para llegar a una conclusión. Piensa que el nivel de efectivo de una organización puede estar aumentando porque podría haber vendido algunos de sus activos. La estructura del flujo de caja define un periodo al analizar. Este punto determina la estructura y la información financiera que se debe recolectar y analizar. Establece un saldo inicial para que el balance final sea cualitativo. La tercera, identifica todos los ingresos. El renglón de ingresos de la estructura del flujo de caja puede incluir elementos como cuentas por cobrar, ventas al contado, préstamo, crédito fiscal. Las cuentas por cobrar son las facturas pendientes que representa un activo de una organización. Las ventas al contado, en caso de que se genere transacciones comerciales que deben liquidarse de inmediato al momento de entregar el bien o producto. Préstamos, estos son los incluidos dentro de los ingresos y las cuotas de pagos de los miembros. Puede valorarse entre los egresos. Y el crédito fiscal como el derivado de impuesto, el valor agregado. Identifica todos los egresos. Entre los principales egresos de la organización que tienden la forma para